Hola de nuevo, bienvenidos, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión del módulo 4 de nuestra semana 2, textos y visiones del mundo. Muy bien, continuamos aquí en esta diapositiva donde vamos a abordar la relación que hay de la literatura con la sociedad. Ya les adelantaba hace un momento en la presentación, les compartía un poco al respecto. Vamos a profundizar, vamos a reflexionar, a retomar algo acerca de esta cuestión. Eh, Primeramente, se explica el comportamiento y los cambios sociales, por lo que es considerada una fuente de conocimiento que la literatura, ¿sí? La literatura explica el comportamiento y los cambios sociales, por lo que es considerada como una fuente de conocimiento. Dentro de la literatura, precisamente, surgen formas, surgen diferentes grupos, modas, estilos, formas, a lo que llamamos movimientos literarios, ¿sí? Estos movimientos literarios se definen de acuerdo con el estado de la sociedad al momento de la producción y a su vez dicho movimiento literario puede propiciar un cambio social. Entonces, para comprender un texto literario es necesario, muy importante, considerar lo que ocurría cuando fue escrito, ¿sí? Es como si a ti te cuentan algo, ¿no? A veces hasta con nuestros hijos, alguna problemática, alguna situación, algún problema que tuvieron, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para resolver esa problemática? Antes de preguntas, a ver, pero ¿cómo estuvo esta situación? ¿Cómo sucedió? Ponme en contexto, ¿no? Es exactamente lo mismo. No puedo dar la interpretación de un texto si no sé qué ocurría cuando el texto fue escrito, porque tú estás leyendo el texto fuera de tiempo, lo estás leyendo en tu presente, pero no es el presente de la obra, es un tiempo completamente distinto. Si no consideramos eso, pues la interpretación que vamos a tener de esa obra pues va a ser muy vaga, muy subjetiva, ¿sí? Entonces, es por ello que la literatura y la sociedad están íntimamente ligadas. Eh, Primeramente, los escritores, por un lado, al escribir sus obras, impactan a la sociedad, impactan con su manera de pensar, con su filosofía. Es por ello que una sola obra literaria puede cambiar la manera de pensar de toda una generación y crear precisamente un movimiento, un estilo, un cambio, un paradigma, una manera de pensar distinta. Y de igual manera, la sociedad con los comportamientos, con las costumbres, con la cultura, con el folclore, impactan también a los autores de tal manera que ellos escriben de lo que les toca vivir dentro de la sociedad. Entonces, bueno, este pequeño esquema precisamente ejemplifica claramente la relación que hay en la literatura y la sociedad. A final de cuentas, les decía que por eso es que valoramos tanto a la literatura, valoramos y reconocemos a los textos literarios porque sabemos que ahí hay vida, que ahí está plasmado la manera de pensar de una época determinada, ¿sí? Los acontecimientos, también las experiencias que le tocó experimentar, valga la redundancia,
a los escritores. Entonces, las obras literarias son textos vivos. Se dice que los escritores escriben precisamente para la posteridad. Escriben para la posteridad, para no morir. La mayoría o todos los autores que hemos estado abordando y que vamos a abordar a lo largo del módulo ya no están físicamente, ya no viven, pero viven a través de sus obras literarias. Fíjense qué maravilloso es esto. Por eso es que se dice que los escritores escriben para la posteridad. Un autor puede ya no estar físicamente, pero a través de su obra impacta tremendamente la vida de cada uno de nosotros, tanto que cambiamos de manera de pensar, reconducimos nuestra vida. Eso es extraordinario. Siempre he comentado que pues es indispensable ir a terapia, ¿no? Decimos que solamente vamos a terapia, bueno, cuando tenemos algún problema o algo así, pero no, es muy importante ir a terapia, así como vamos aunque no tengamos a veces problemas de salud, vamos al médico, ¿no? Vamos al médico para que nos revisen el cuerpo físico, asegurarnos de que todo esté bien. Pues lo mismo hay que hacer con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir, por eso es correcto ir a terapia. Si a alguien no le gusta ir a terapia y quiere ahorrarse la consulta, perfecto. En las obras literarias, en los textos literarios, precisamente vas a encontrar lo que estás buscando. Siempre he dicho que a todos nos gusta la lectura. El detalle es que no hemos comprendido qué es la literatura y qué podemos encontrar ahí. Podemos encontrar respuesta a cualquier problemática que estemos pasando. Podemos darle respuesta a cualquier duda que nosotros tengamos. Entonces, precisamente por esto, porque en la literatura están plasmados los pensamientos, sentimientos y la cultura que tenemos como seres humanos. Es decir, cualquier problemática que estemos experimentando, alguien a través de estos millones de años que tenemos como humanidad, alguien más ya experimentó lo mismo que tú e incluso ya le dio solución, lo superó y creó arte con ello, creó una historia, creó un mundo paralelo, un mundo ficticio, donde además de dar solución a esa problemática, nos cuenta una historia maravillosa, ¿no? Y en el fondo da solución a esa problemática. Entonces, pues es definitivamente la relación de la literatura con la sociedad, pues es muy íntima y es muy importante que la valoremos, que valoremos esta relación para entender que en la literatura vamos a dar respuesta a cualquier interrogante que estemos buscando. Aquí lo que me parece significativo mencionar es que pues tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando. Si no sé qué es lo que estoy buscando, pues no voy a encontrar o voy a leer textos que quizá no me interesen o que no me gusten. Entonces, a veces el problema es ese, que leemos, que no hemos identificado el género que nos gusta, ¿sí? Ya sea género narrativo, género poético, género dramático o la ficción, lo psicológico, lo filosófico, lo social, lo histórico, etcétera. Entonces, me parece sumamente importante que identifiquemos qué es lo que estamos buscando y cuál es el género que más nos llama la atención, que es precisamente lo que hemos estado comentando en los foros de aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Hablemos entonces de los tres momentos históricos en los que se agrupan los textos literarios, de manera concreta, la literatura en México. ¿Sí? Lo podemos ejemplificar, lo podemos visualizar
a través de esta línea en el tiempo. Primeramente, hablamos de la literatura indígena o prehispánica, que esta es desde el origen de las primeras culturas hasta la llegada de los españoles. Aquí es donde encontramos literatura prehispánica, precisamente antes de la llegada de los españoles, y o literatura indígena. A partir de la llegada de los españoles, consideramos a la literatura colonial, que se da precisamente con la llegada de la colonia. Este término que se da, pues cuando una sociedad, un grupo de personas invade o llega a colonizar precisamente a otro, y surgen precisamente ahí, pues surge un intercambio de cultura. Además del intercambio de cultura, pues situaciones también sumamente atroces, ¿no? Sumamente difíciles. Eh, por ahí se hablaba de que a veces en historia nos cuentan eso, ¿no? De que el descubrimiento a través de este personaje icónico, Cristóbal Colón, pues no, nosotros ya acá ya estábamos descubiertos, ya éramos una sociedad sumamente rica en cultura, en arte, ¿sí? Al contrario, llegaron ellos y se acabaron con la cultura, con grandes códices, con información extraordinaria de estas culturas milenarias y bueno, con ello aniquilación también de sociedad. Fueron tiempos, fueron momentos pues bastante trágicos, ¿no? Bastante difíciles para lograr imponer la cultura que ellos traían, ¿no? Los españoles. Después hablamos ya del 1800 a nuestros días, los albores del siglo XIX. Ya hablamos de una literatura que utiliza como medio que se utiliza como medio de expresión e instrumento político. Ya hablamos de algo contemporáneo, de la literatura contemporánea, ¿sí? Que se da a partir de 1910 hasta nuestros días y que en ella pues surgen varios movimientos artísticos, varios movimientos literarios, precisamente lo que les comentaba en la introducción, estos conocidos como ismos o movimientos de vanguardia. Vamos a explicar un poco más acerca de qué características tiene la literatura prehispánica, cuáles son las de la colonial y los de los albores del siglo XIX. ¿Sale? Vamos a profundizar un poco más al respecto. Por ejemplo, la literatura prehispánica es el conjunto de expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro continente. Han llegado hasta nosotros gracias a la tradición oral y algunos códices, algunos textos, algunas grabaciones que quedaron por ahí. Gracias a las traducciones de los cronistas, las mejores muestras de literatura aborigen o prehispánica son de aquellas culturas más desarrolladas, como los mayas, los aztecas, la cultura inca. Esto no significa que las demás culturas no posean expresiones literarias, sino que, pues les digo, precisamente a la llegada de los españoles en esta colonización que se dio, pues se perdieron grandes obras y todas estas evidencias, ¿no? ¿Qué características tiene la literatura prehispánica? Es anónima y colectiva. Fíjense precisamente aquí también los
autores no les interesaba ser protagonistas. Y ahora, ¿qué tal? Todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Ellos tenían me parece, pues una conciencia, un nivel de conciencia extraordinario, una conexión con la naturaleza, con los dioses mismos, que sabían que el conocimiento pues era para ponerse al servicio de la humanidad, para ponerse al servicio de la humanidad, no para exaltarse. Entonces, sus creaciones literarias carecen de autor porque no les interesaba dejar constancia de sí mismos, sino de la comunidad. Fíjense qué bonito, ¿no? Qué extraordinaria filosofía, conciencia, creo yo. Agraria, consideran a la tierra y en general a la naturaleza como su gran madre, la Pachamama, ¿no? De la cual recogían los frutos necesarios para vivir. Y fíjense, a la llegada de los españoles, pues ellos consideraban a estas culturas, pues que estaban, digamos que, pues que estaban muy atrasados, que eran brujos, que eran hechiceros, ¿sí? Y al contrario, y los juzgaban precisamente por eso, ¿no? Por su sensibilidad, por hablar con la naturaleza, por respetar a la naturaleza. Y ahora, bueno, pues somos seres aparentemente, bueno, tan avanzados en tecnología, pero veamos cómo tenemos al planeta, ¿no? Sumamente afectado, sumamente dañado por solamente pues pensar en nosotros mismos, en nuestro desarrollo, por no entender que vivimos dentro de un gran ser que es nuestro planeta Tierra y que pues bueno, tenemos que cuidarlo, respetarlo, amarlo, porque pues gracias al planeta es que vivimos, gracias al planeta vivimos, comemos, respiramos. Entonces, estas culturas milenarias, estas culturas aborígenes, pues tenían estas visiones y obviamente era de lo que hablaban, era de lo que escribían en sus obras. Eran orales, fue creada en los distintos idiomas de los pueblos conquistadores, el quiché, el náhuatl, el quechua, el minacimi, gracias a que estas tradiciones han sido transmitidas de padres a hijos a través de generaciones, conservándose en la memoria de los pueblos. Aunque se debe de mencionar que los mayas utilizaron cierto tipo de escritura, ¿verdad? Gráfica y pictográfica, del cual sobreviven ciertos códices. Panteísta, tiene relación, otra característica de esta cultura prehispánica, tenía relación directa con los elementos de la naturaleza. Estos eran los dioses, el sol, la luna, el rayo, el jaguar, eh, los los diferentes elementos de la naturaleza del cual estamos formados, ¿no? La tierra, el agua, el viento. Eh, Impresionista y nostálgica debido a que las emociones y sentimientos principales pues era la alegría, el dolor, la animosidad, etcétera, son expresados de una manera subjetiva, pero a su vez armoniosa. Entonces, con esto conocemos un poco más de la literatura prehispánica y que, bueno, es parte también de nosotros. Nosotros, pues somos mestizos, ¿verdad? Somos una combinación de estas culturas milenarias, de estas culturas extraordinarias y pues también definitivamente de la llegada de los españoles. Ahí traemos ese híbrido en nuestras propias culturas, pero que es extraordinario poderlo conocer para saber de dónde venimos, por qué pensamos como pensamos. La literatura colonial, precisamente, ¿no? A la llegada de los españoles. Para comprender lo que representa la literatura colonial, es preciso iniciar
por determinar de que se habla de colonia cuando un país está en la disposición de dominar el destino o el funcionamiento de otro. De manera que se habla de una colonia del que ejerce el poder sobre otro. Esto sin dejar de lado que existen distintos tipos de colonias de acuerdo a la forma en la que se posiciona. Si se trata de un dominio cultural, económico, militar. Es así que cuando hablamos de literatura colonial, nos referimos a los textos literarios que se crearon, que se produjeron en el interior de las colonias. En este sentido, los escritos que emergen principalmente son producidos por los representantes en la colonia respecto al país que se coloniza y no de los del país sometido. Claro que sí. ¿Verdad? No, sería muy contrario, qué consciente y qué extraordinario sería que, pues, hicieran una mezcla, retomaran, respetaran las maneras de pensar, pero sabemos que no es así. A la llegada, a la invasión de un pueblo hacia otro, el que es sometido queda abajo y aniquilan absolutamente todo, acaban con todo. Aunque bueno, pues el arte siempre prolifera, siempre busca la manera, siempre hay vestigios de de este arte, de esta cultura, tan es así que nosotros seguimos conservando eh, pues de estos sitios arqueológicos, estos códices, estas obras literarias que nos dan razón y fe de estas culturas, de estas maneras de pensar hasta antes de la llegada de los españoles. Y entonces, ¿qué características tiene una literatura colonial o la literatura colonial? Mezcla de temas, otro de los rasgos fundamentales de la literatura colonial, tiene que ver con la variedad de temas que se pueden mezclar en cada uno de los textos. En este sentido, durante el desarrollo ha sido posible identificar temáticas variadas relacionadas con el amor, la religión, la filosofía, relatos sobre hechos históricos y cómo a la vez estas se han mezclado en varias obras. Inquisición. La llegada de este proceso en América significa una vigilancia permanente frente a la cultura intelectual, de modo, ¿por qué? Pues ya sabemos, no querían que hubiera gente que no pensara o que que fuera en contra, porque les iba a causar una revolución, ¿verdad? Querían al pueblo sometido. Entonces, de este modo, pues se prohíben eh, una gran cantidad de textos, además de los que se veían en el territorio español. Este sería sin duda un factor determinante en la cultura literaria del continente, dado que hubo la imposibilidad impuesta por la supervivencia de la identidad nativa. O sea, se tenían que adaptar, tenían que guardar silencio. Este, por eso es que, pues muchas obras de este tiempo también son anónimas por el miedo, a la iglesia, al poder de la iglesia. Sabemos que también con la llegada de los españoles, pues llega la religión, de cierta manera, ¿o no? Con estas, concepciones porque, pues bueno, éramos estas culturas milenarias más espirituales. La lengua, dado a que hablamos de una literatura desarrollada por los españoles que invaden el continente, hablamos también de una literatura que se hace en lengua española durante todo el proceso colonial. Entonces, mezcla de temas, inquisición, lengua, distribución de los textos. Si bien la llegada de la imprenta posteriormente permitirá la circulación de una gran cantidad de textos de una manera masiva,
Esto sucede tiempo después del auge de la literatura colonial como tal. Por ello, en este momento se habla de una distribución que se hace a través de copias manuscritas. No te preocupes, aquí estamos al pendiente, Nelson Cruz. Si se vuelve a ir, tú vuelves a mandar la solicitud y con gusto aquí yo voy a estar al pendiente para darles acceso. No se preocupen. De cualquier manera, la sesión está siendo grabada, entonces pueden ver la grabación por si se atrasan. Exaltación de reyes y de conquistadores, pues cómo no, ¿verdad? En esta literatura se caracterizó, entre otras cosas, por las figuras que resaltan en sus relatos. De este modo, los papeles que solían exaltarse eran precisamente los de los reyes y los conquistadores, los gobernadores, entre otras figuras de poder, particularmente en la escritura de los textos históricos de la literatura colonial. El regreso a las estructuras formales. Durante este tipo de literatura, durante la literatura colonial, un punto esencial en su producción fue el regreso a las principales estructuras formales que habían sido empleadas por los poetas del siglo de oro, entre las que se encontraban a menudo el soneto. Además de esto, la mística y la muerte pasan a ser temas relevantes en la literatura colonial, como lo habían sido también en la literatura del barroco en España. La literatura en el siglo XIX. A grandes rasgos podemos dividir el siglo en dos mitades. En la primera tiene lugar las revoluciones liberales, es decir, el ascenso al poder político de la burguesía. En la segunda, la mayoría de las revoluciones liberales han concluido victoriosamente y la economía capitalista se ha establecido definitivamente. Este conflicto político-social se refleja en la literatura, por ejemplo, en el romanticismo, este predominio del sentimiento sobre la razón que corresponde al periodo revolucionario y que contrapone la realidad contra el ideal. El realismo, por otro lado, de espíritu más sosegado y pragmático, trata de expresar la sociedad tal como es, sin idealizarla, y se corresponde con el segundo periodo. El triunfo del liberalismo, la época romántica, se inicia con la restauración de las monarquías absolutas que derrotan a Napoleón en 1815 y acuerdan prestarse auxilio frente a posibles revoluciones liberales. La cultura romántica vinculada al liberalismo conecta con los movimientos políticos de su tiempo. En cambio, su exaltación del idealismo y su rechazo de la mentalidad capitalista la distancian de las grandes transformaciones de la época. Veamos aquí algunas precisamente movimientos que surgieron dentro de esta época. Está el romanticismo, que surge en Alemania entre 1750 y 1770. Aquí en el realismo, entre sus principales características, es la imitación del método científico. El escritor intenta que su obra refleje la realidad social, presenta un narrador omnisciente, ¿sí? Tiene que ser una realidad exacta, objetiva. Hay verosimilitud, los argumentos se basan en la realidad cotidiana con personajes comunes. Además, se sitúan en el contexto contemporáneo del autor y del lector.
sobriedad. El estilo es sobrio, sencillo, sin complicaciones formales como el científico. El escritor busca ante todo la claridad y la exactitud. Preferencia por la novela. El realismo se expresa sobre todo por medio de la novela, el género más apto para describir la realidad social. Vean cómo en cada época, pues diferentes maneras de pensar o diferentes acontecimientos, por lo tanto, distintas maneras de pensar. O, por ejemplo, otro de estos movimientos es el naturalismo. Procede de una tendencia novelística desarrollada en Francia a partir de 1871. Fue creado por Emilio Solá en 1840, de 1840 a 1902, quien pretendía que el novelista actuara como un científico. Se trata de que el novelista estudie a sus personajes y los describa con exactitud científica, mostrando que su conducta obedece a la influencia de la herencia biológica y el ambiente social en el que viven. Entonces, para lograr estos objetivos, el escritor naturalista imita el método científico, observación, documentación de ambientes y personajes, comprobando datos. Por eso es que relata descripciones muy detalladas y explica el comportamiento de los personajes, apoyándose en la psicología y en la medicina. Además, se muestra mayor audacia en la descripción de aspectos sórdidos o desagradables de la vida humana, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos queda ya muy poco para que se termine la sesión. Ya tuvimos más de una hora, hora y media aproximadamente. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí para la siguiente clase de mañana, en las siguientes sesiones. Continuamos y hasta aquí donde nos quedamos. Nada más antes de, me gustaría dar alguna respuesta, alguna interrogante que ustedes tengan, pues con todo gusto, es momento. Hasta aquí. Igual es importante pues para no saturarlos demasiado, es por eso que divido toda la presentación en 4 momentos, 2 sesiones hoy y 2 sesiones mañana. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran externar? Adelante, es momento. Anaís. Sí, asesor, yo le quería preguntar si me podía orientar para poder realizar una frase de una obra, de un libro. Es que en la diapositiva me pide, bueno, pide que elaboremos un máximo de 2 frases, pero no entiendo cómo obtener una frase. A ver, repíteme nuevamente, por favor, tu pregunta porque se cortó, Anaís. Sí, le preguntaba si me podía orientar para poder realizar una frase de una obra o de un libro. ¿Tú te refieres a la actividad de la presentación Sí, de Mary Shelley y de El moderno Prometeo? sí, sí, en Ok, esa. sí, lo que tienes que hacer es, tú vas a decir, por ejemplo, esta novela pertenece al surrealismo. Si tú dices que la obra pertenece al surrealismo, vas a ver, es porque tú conoces las características del surrealismo y que estás viendo plasmadas en la obra. Es decir, vas a compartir algunas frases, algunas citas textuales, literalmente tomarlas de ahí de la obra leída, que muestren las características del movimiento que tú estás eligiendo. No sé si me doy a entender. Creo que sí le entendí más o menos. Sí, es decir, tú vas a elegir un fragmento tal cual, un fragmento de la obra que coincida con las características del movimiento que tú elegiste. Ah, ya, ya, ok. Ahora sí ¿Sí? ya le entendí. Sí, Perfecto.
Tal cual, hay que tomar fragmentos de la obra que comprueben o que tengan las... Exactamente, Claudia, fragmentos que avalen que tú digas que pertenece a tal movimiento. Tú dices que esa obra pertenece al futurismo. Ah, pues es porque ahí en la narración encuentras fragmentos que habla de avances científicos y avances tecnológicos, tal cual rescatas esa parte donde dice, donde habla de avances científicos, de avances tecnológicos, que es lo que te ayuda a justificar por qué tú dices que la obra pertenece al futurismo, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? Sí, Excelente. Muy bien, está por cortarse la sesión. Pasen bonita noche. Nos encontramos primeramente Dios aquí mañana. Descansen. Nos vemos. igual, asesor. Asesor, hasta Hasta luego. Hasta luego. Bye.